A ver, pues, ¿qué tiene que ver África en concreto con Senegal, con Valencia, con León, con la seca, con la inmigración? Y esta cuestión que me presentas primero. Pues, bueno, tiene mucho que ver, porque la inmigración que sale de África, mucha llega a España y todos somos conocedores de los impactos, del impacto que eso tiene. Valencia recibe muchísima inmigración, no sé el caso concreto de León y Asturias, si recibe inmigración africana, pero en Valencia hay muchísima. Um, eh, Me gustaría, no sé, hablar del pasado migratorio de España, ¿no? Porque yo crecí en una España muy blanca, donde no había mucha migración cuando yo era pequeña, y luego en los años 2000 es cuando empezó a llegar la migración latinoamericana. Y yo recuerdo en aquellos años que mi abuelo, Germiniano Fernández García, de la Seca de Alba, pero migrado a Ensidesa, me contaba historias sobre sus familiares y sobre pues primos lejanos míos o tíos abuelos, familiares suyos que en su día, en la época de Franco, migraron a Argentina y migraron a otros sitios de Sudamérica. Hubo tanta migración en aquella época que de hecho se conoce a los españoles en Argentina como gallegos, porque mucha gente salía de Galicia y del norte. Entonces, hablar un poquito sobre ese pasado migratorio español y cómo la migración ha sido parte de la historia de todo país cuando su población ha querido prosperar y ha querido mejorar. Pero también vale la pena mencionar que la migración no es un concepto nuevo y que la sociedad española ha seguido migrando. En el año 2012 hubo una gran migración de jóvenes, incluida yo, pero mucha gente de mi edad y de mi generación, que migramos a Alemania, que migramos a el Reino Unido, a Francia, a los Estados Unidos, a Australia. Ahora mismo hay mucha mano de obra y mucho profesional español repartido por todo el mundo, dadas las condiciones laborales en España. Entonces, siempre hablamos de la migración ilegal y la migración legal, ¿no? Porque la gente defiende, no, pero los españoles migramos de forma legal, no migramos de forma ilegal, y los africanos debieran hacer lo mismo. Pero esto es muy injusto, dada la situación burocrática de estos países. Un español, dado su pasaporte, o un europeo, dado su pasaporte, tiene derecho a viajar sin restricciones casi a todo el mundo. Un español puede venir a Senegal, por ejemplo, y no necesita visado, pero un senegalés necesita visado para ir a Europa. Y actualmente las embajadas española, europeas, ¿no? Española, francesa, italiana, alemana, británica. Todas estas embajadas tienen un sistema por el cual tienes que pedir cita previa y hay un bloqueo interno del cual no se habla, pero o sea, hay gente dentro de la embajada que compra todas esas citas y luego las vende por dinero. Es decir, si un senegalés quiere legalmente ir a Europa, ha de ilegalmente o comprar una de estas citas simplemente para poder presentar sus papeles, que esto no le asegura que vaya a conseguir la visa, simplemente para presentar sus papeles. Todo esto para decir que no hay igualdad de condiciones ni libertad de movimiento eh, para los africanos, así como lo hay para los europeos. Entonces no hay una igualdad de condiciones a la hora de emigrar. Entonces son de esos acuerdos unilaterales o de esos acuerdos que no son igualitarios para ambos. Entonces la cuestión es, la pregunta sería, si un europeo tiene libre movimiento en África,
o en muchos países africanos y no requiere de visa porque los requisitos para un africano, no porque viceversa, es tan complicado. Entonces, esta canción en concreto es un mensaje a los jóvenes africanos de no te dejes engañar por todo lo que te dicen y construye un futuro en el continente y trata de cambiar estos sistemas que no son igualitarios y lucha por tus derechos. Pero el mensaje quizá para Europa es sé un poco más compasivo, porque todos somos emigrantes o todos hemos sido emigrantes en algún momento, la sociedad española también lo ha sido históricamente por necesidades, dada la hambruna y la penuria de tiempos pasados. Pero la emigración parte de una necesidad y un deseo, a veces simplemente un deseo de prosperar en la vida y tener un futuro mejor. Y cualquier persona se puede ver identificada con esa necesidad y ese deseo, ya sea una persona de Senegal, de Mali, de Ghana, de La Seca, yendo hacia Asturias o saliendo de España o de Valencia o de León. Cualquiera se puede ver identificado con una necesidad y un deseo de prosperar y deberíamos ser más compasivos con la gente que llega a nuestro país en busca de ese deseo de prosperar. Eso por una parte. Y por otra parte, un poco hacer frente a la hipocresía de decir, no, pero es que estos países son muertos de hambre, no tienen de nada, y eso es totalmente incierto. Todos los recursos o muchísimos de los recursos que utilizamos hoy en día en nuestros países vienen del continente africano, la materia prima viene del continente africano y mucha de la desestabilidad política y económica que ocurre en esos países viene por el saqueo y la extracción no... Estoy buscando la palabra en español, es que me cuesta mucho encontrar las palabras, pero la extracción no cuidadosa de esos recursos que deja a esos lugares en muy mala posición. Y el ejemplo que te dije de la pesca, por ejemplo, con estos barcos industriales chinos y europeos que se llevan todo el pescado, le queda muy poco pescado al senegalés, que además tiene pocos recursos, ¿no? Que pescan de manera tradicional con sus canoas. Entonces, estar alerta de esas realidades que si explotamos de manera poco sostenible, esa era la palabra, explotamos de manera poco sostenible estos países, las consecuencias de ello es que dejamos a la población local sin recursos y sin la infraestructura necesaria para ellos poder prosperar. Entonces, al final, lo único que les queda es irse a esos países que llevan sus recursos y los manufacturan para luego venderlos de vuelta.